No, no se escucha. Sí, ya se escucha. Ok, buenas tardes a todos. Ahora sí se escucha bien. Bueno, disculpen que estamos nuevos en estos temas de conferencias virtuales. Gracias por participar. Ya veo que son, ¿qué? 58 personas. Voy a poner una presentación. Por favor, me ayudan indicándome si se ve la presentación. A ver. Aquí está. ¿Presentación? Ahí está la presentación, así que debiera verse. Ya. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Ok, muy bien. Listo, vamos entonces a comenzar el conversatorio, diría yo mejor, sobre este tema tan importante que es la situación financiera de Panamá en estos momentos y cómo actuar ante el COVID-19. En el flyer que se mandó de Shebetajim había varios temas, pero con Esdra me dijo que podíamos dividirlo en dos temas, o sea, una parte esta semana y la próxima semana los otros temas, ya que salió un poquito largo la primera información que es esta, de la situación. Hoy en día se mantiene y este tema del COVID tenemos que saber que es algo muy temporal. Eso es lo primero, por favor, que no hay que entrar en ningún tipo de pánico de ningún punto de vista con respecto al COVID, porque el COVID se va a ir en algún momento, se van a ir levantando las medidas, como ya hoy casualmente el Ministerio de Salud acaba de mandar un comunicado donde hay medidas que se van a ir levantando ya, algunos comercios que van a empezar a trabajar y esperamos que de aquí a unos meses realmente ya todos los negocios van a poder estar funcionando. Lo cierto es que sí vamos a tener restricciones sanitarias hasta que no se encuentre una vacuna. Pero bueno, comencemos entonces con los temas de la economía de Panamá. Aquí pongo, imagínense ustedes, Panamá ha sido un país muy bendecido desde que los españoles llegaron a América, porque Panamá se creó como un hub, es un término moderno, pero en aquella época los españoles consideraban que Panamá era un centro muy importante desde el punto de vista geográfico y desde aquí los españoles establecieron las ferias de Portobelo, por ejemplo, y así sucesivamente. En 1890 se creó el ferrocarril de Panamá también porque tenemos una posición geográfica privilegiada. Y a medida que les voy comentando todos estos hitos económicos de Panamá, es para que ustedes vayan pensando en qué se puede hacer en este país diferente a lo que estamos haciendo hasta ahora y que vean toda la creatividad que ha habido durante todos estos años para que en Panamá haya negocios diferentes a los que hay en otros países, principalmente enfocados en todo el tema de logística y pues aprovechando la posición geográfica. Después del ferrocarril en 1890, bueno, se creó la moneda en Panamá, el dólar. Somos uno de los pocos países del mundo que manejan el dólar. El canal de Panamá se inauguró en 1914. Después de 1925, imagínense, debido a la creatividad de varios abogados y personas que estaban buscando qué hacer en Panamá, se creó una ley de marina mercante y Panamá hoy en día es el centro, la marina mercante más grande del mundo. La mayor cantidad de barcos en el mundo están abanderados con la bandera de Panamá y esto fue porque a alguien se le ocurrió esa idea, se volvió ley y hoy en día somos la marina mercante más grande del mundo. En 1927 se creó la ley de sociedades anónimas, también una creación de un grupo de personas y hoy día pues somos un centro de sociedades importantes.
Durante la Segunda Guerra Mundial fuimos un centro de abastecimiento en Panamá y Colón. Me acuerdo que mi papá me comentaba cómo se paraban a las 2 de la mañana cuando llegaban los barcos y los marinos necesitaban atención en el puerto. Se levantaban todos los paisanos o no paisanos a trabajar y atender a esa clientela. La zona libre de Colón, que se creó en 1948. Fíjense ustedes todos los hitos y todos los negocios que se han hecho en Panamá, y todos otra vez debido a la creatividad de grupos de personas que están interesados en hacer algo diferente, algo nuevo. En 1970, Panamá no tenía por qué hacerlo, pero empezó también a través de una ley de la creación de un centro bancario, y hoy día somos el centro bancario internacional más importante de Latinoamérica. Luego vino la invasión en 1989, pasamos esa gran prueba. En 1989 se destruyeron, hubo destrucción de muchas partes del país, hubo saqueos de almacenes, de tiendas, y si ustedes se acuerdan, en 1990, un año después, ya la economía estaba funcionando bastante bien, los almacenes se recuperaron, la banca apoyó mucho a esa recuperación. Y bueno, yo no sé si hay un tipo de comparación, pero creo que podemos comparar un poco el tema de la situación, no la guerra, pero sí el tema de la situación donde se cerraron. Allá fue peor porque se cerraron los bancos. Aquí no, esta vez con esta pandemia no se han cerrado los bancos estamos trabajando, estamos funcionando tiempo completo. En esa época se cerraron los bancos casi 2 meses y muchas tiendas estaban destruidas completamente, y tuvimos que buscar también otra vez los panameños la creatividad para que la situación económica mejorara, y se hizo. Así que yo estoy seguro que esta vez no va a ser la diferencia y Panamá va a salir adelante con esta pandemia. Y vamos a seguir viendo todas estas situaciones económicas, cómo hemos salido de algunas difíciles, cómo hemos creado algunas situaciones o negocios nuevos en Panamá, y cómo vamos a salir de esta también, si Dios quiere, de una manera favorable. En 1977 también a alguien se le ocurrió hacer una ley en Panamá para que vengan puertos, para privatizar los puertos, y hoy en día tenemos puertos en Panamá que son manejados por la empresa más grande de Hong Kong en puertos, la más grande de Taiwán, que es Evergreen, de Estados Unidos, que es Stevedoring of America, y la compañía de Singapur, la más grande y la única realmente en Singapur que maneja puertos, están en Panamá. Y eso también debido a la creatividad de los panameños, que supimos traer ese tipo de negocio a nuestro país. En el 2000 entonces se traspasa el canal de Panamá a manos panameñas. Hubo muchas dudas, muchos países, incluyendo Estados Unidos, decían que Panamá no iba a poder manejar el canal de Panamá, que iba a ser muy ineficiente. Y bueno, se llevaron la sorpresa de que los panameños, porque hoy día el canal de Panamá está manejado 100% por panameños, son casi 9,000 a 10,000 trabajadores, todos panameños, se están manejando de una manera mucho más eficiente de lo que lo manejaban los Estados Unidos, otra vez por esa mentalidad comercial del panameño, ya que antes se manejaba el canal de Panamá con una mentalidad militar, para fines militares de los Estados Unidos. Luego también otra creación de los panameños fue la zona especial de Howard, hoy conocida como Panamá Pacífico, donde se han establecido más de 160 compañías internacionales, multinacionales. Está Dell con 3,000 empleados, está Caterpillar, y así, bueno, una infinidad de empresas que han establecido sus sedes regionales en Panamá para trabajar toda América Latina. Luego tenemos, y algo que mucha gente no sabe, en Panamá, bueno, primero tenemos el hub aéreo, que se creó en el año 2005, también una idea de negocio, cómo podemos hacer más rentable el aeropuerto, cómo podemos hacer más rentable la aerolínea principal de Panamá, que es Copa, y entonces nace de una idea, nace un negocio muy rentable, muy grande para todo el país, que es el aeropuerto, y bueno, Copa, que es una empresa privada, hasta el momento, pues que hoy día sí tiene sus problemas por el COVID, pero bueno, esperemos que salga adelante próximamente. Algo que muchos panameños no saben es que en Panamá, por Panamá, pasan los cables de conexión de telecomunicaciones más importantes de toda América, que unen al norte al sur y del sur al norte, y por eso es que ahora se están estableciendo desde hace unos años algunas empresas en Panamá de telecomunicaciones, y desde Panamá tienen su hub, su centro para atender toda la región latinoamericana, y gracias a que tenemos esos cables que pasan subterráneamente y por el mar también en Panamá. También tenemos la expansión del canal de Panamá, hecha 100% por los panameños.
en el año 2016. Y bueno, algo que también fue algo que no sabíamos que teníamos en Panamá, el tema de la minería, que ahora va a ser un gran negocio a partir de estos años y los próximos años. El cobre, se encontró una de las minas más grandes del mundo de cobre en Panamá. Entonces vemos cómo desde el descubrimiento de América, Panamá ha jugado un papel muy importante en todo lo que son los negocios geográficamente desde nuestro país para toda la región. ¿Qué va a venir en el año 2020? En el año 2021, bueno, nos toca a nosotros ahora también ser creativos, también ir pensando cómo podemos aprovechar esa situación geográfica que tenemos, que es privilegiada, para sacarle provecho haciendo negocios y generando riqueza en nuestro país. Así que, como ustedes han visto aquí, son pruebas reales de negocios que han surgido gracias a la creatividad de muchos panameños que han trabajado para que Panamá sea hoy el centro logístico principal de América Latina. Luego, entonces, la realidad de la economía actual, ¿no? Se mantienen los sectores fundamentales de la economía, o sea, el COVID no va a hacer que se vayan ni los puertos, no va a desmejorarse el centro bancario, todos los puntos de empresas multinacionales. La zona libre de Colón ha sido afectada desde hace varios años, eso no es algo que viene nuevo, y la zona libre lo que hay que hacer es totalmente reinventarla. Ya el sistema de comprar mercancía en China para traerla a Panamá y de Panamá distribuirla a los países de Centro y Sudamérica no está funcionando como funcionaba antes, así que todas esas empresas, todas esas bodegas, tenemos que darles un trabajo, tenemos que darle una función. Y otra vez, apelo a la creatividad de los panameños, que es muy importante que vayamos pensando cómo se va a reinventar no solamente la zona libre, sino cualquier otro tipo de negocio que se haya disminuido un poco en Panamá, ¿no? Igualmente tenemos el dólar, que aquí ha estado por 100 años y lo seguiremos teniendo. Somos el país de mayor crecimiento económico en la región. El salario mínimo de Panamá es el más elevado. Eso es bueno, por un lado, porque tenemos personas con capacidad económica para poder gastarlo en el consumo en la ciudad. Pero por otro lado, el salario mínimo alto nos perjudica cuando queremos atraer industrias a Panamá. Acuérdense que nosotros competimos con Costa Rica, con Nicaragua, con los países de Centroamérica que tienen salarios mínimos mucho más bajos que los de Panamá, y en ese caso nos afecta. Pero ahí es donde nuevamente tenemos que ser creativos, pensar que si nuestro salario mínimo es alto, entonces no podemos traer el tipo de industria que trae en Nicaragua o en Costa Rica o en estos países, sino que tenemos que traer un nivel de industria más elevada, un nivel de industria donde se pueda ensamblar en Panamá, tal vez no crear todo el producto aquí, pero sí traer las piezas desde otros lugares y aquí entonces ensamblar donde no se requiere tanta mano de obra. Y ese es uno de los negocios que recomiendo que se vayan estudiando, ¿no? El tema de la industria, otra vez, nuestra posición geográfica es importante y es estratégica para que desde aquí podamos distribuir productos a toda la región. Y en este caso, si no se pueden traer los productos ya hechos, de repente se pueden ensamblar en Panamá. Y hay algunos estudios que así lo demuestran, ¿no? Los servicios internacionales de Panamá son muy fuertes. Es más, la mayor exportación de Panamá no son productos, sino que son servicios internacionales. Todavía hay mucho por desarrollar en el tema, como les mencioné, la industria, pero industria inteligentemente escogida. Ya hay en Panamá algunas industrias que se han establecido en zonas procesadoras y que han encontrado que en Panamá se puede generar cierto tipo de producto siempre y cuando no tenga mucha mano de obra, ya que la posición geográfica de Panamá es importante. Igualmente la agricultura, no le hemos dado la importancia que se tiene a la agricultura. Creo que con este COVID, casualmente, mucha gente ya del gobierno y de la empresa privada han dicho que es importante que tengamos productos que se produzcan aquí localmente y que no tengamos que traerlos de afuera. Esto no solamente en Panamá, esto va a pasar en muchos países que ya están pensando que tanto la industria como la agricultura debieran protegerse un poco más. Claro, esto va un poco en contra del tema de la globalización, pero bueno, este tipo de pandemias, este tipo de crisis hacen que uno reflexione, que los países reflexionen. Ya Trump en Estados Unidos lo está diciendo desde hace varios años, que prefiere que se produzcan los productos en Estados Unidos y que no los hagan en China, por ejemplo.
y hay una guerra comercial que se tienen casualmente porque él quiere proteger los trabajos y quiere proteger la industria de su país. Y ahora va a haber una tendencia en el mundo de algunos países que van a querer hacer lo mismo. Igualmente el turismo es otra de las industrias que en Panamá no hemos sabido explotar. Está apenas en pañales, pero pensamos que va a ir creciendo. Bueno, ahora que pase, por supuesto, esta pandemia, el tema del turismo, pues, va a crecer a nivel mundial porque la gente está, todos los países están en cuarentena y no en sus casas ni en su país. Por lo tanto, va a haber un boom cuando, consideramos nosotros, cuando se abran ya todos los mercados y volvamos a la nueva normalidad. El turismo va a ser algo que hay que ver con interés, ¿no? Igualmente, la economía de Panamá se desarrolla principalmente aquí en la ciudad de Panamá y hay una falta de planificación, por supuesto, urbana. Mucha gente se ha ido a Chorrera, San Miguelito, perdón, Chorrera y Arraiján y otros lugares que son un poco más alejados de la ciudad, causando cierto problema en la calidad de vida de las personas. Siguiendo con este modelo económico de Panamá, el costo de la vida en Panamá es uno de los más altos de la región, que incluye el tema de alimentos, medicinas, electricidad. Y esto es importante que, bueno, que lo sepamos. Número uno, el costo de la vida en Panamá es más elevado que en otras capitales, o es la más elevada que otras capitales de América Latina. Se cobran pocos impuestos en comparación con los demás países. Panamá todavía tenemos la suerte de que tenemos un ITBMS al 7%, cuando en otros países el ITBMS es de 10, 15, 18 y hasta más porcentaje. Al igual que otros impuestos, en Panamá todavía tenemos impuestos relativamente bajos. Algo muy importante y preocupante es la desigualdad en la población. Hay mucha desigualdad. Panamá es uno de los países más desiguales del mundo entero, donde los que más tienen, hay una gran brecha entre los que más tienen y los que menos tienen, y eso tenemos que cuidarlo. Yo siempre digo, fíjense el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Venezuela, donde los que más tienen, los que más tenían, en esos momentos descuidaron a la demás población, a sus comunidades, a las personas que menos tenían, y hubo levantamientos entonces, revoluciones en contra de la clase que más tenía por la clase que menos tenía, y bueno, los resultados son nefastos para todos en esos países, para los que más y para los que menos tienen, pero la desigualdad es un punto que sí es preocupante en Panamá y tenemos todos que luchar para que esta desigualdad no se vaya ampliando. Y esto se hace a través de la responsabilidad social empresarial, a través del apoyo de los que más tenemos, gracias a Dios, a los que menos tienen, y que ellos también estén en una buena posición siempre para salir adelante, ¿no? Que tengan oportunidades. Igualmente, los niveles de pobreza de Panamá no son acordes para un país con el auge económico que nosotros hemos tenido, y menos aún todavía hay sectores como los sectores indígenas que están en una situación de pobreza extrema. Otro problema que tenemos en Panamá es el agua potable, que es deficiente a nivel nacional. Somos un país que importa mucho más de lo que exportamos, y lo que más exportamos son servicios y no productos. Entonces, por eso hablaba un poco de no solo la agricultura, la agroindustria, la industria para exportar. Si nosotros vemos nuestros vecinos más cercanos, todos son exportadores de muchísimos productos y de productos agroindustriales y de agricultura también. Y Panamá, por esta vocación de servicio que tenemos, pues siempre nos hemos ido más hacia ese lado. Pero yo creo que ya es hora de que vayamos viendo y pensando también en estos rubros que también son importantes para la economía de un país y que Panamá hasta ahora no ha aprovechado esos temas, ¿no? Bueno, el Estado ha asignado pocos recursos a los temas de desarrollo social, educación, salud y seguridad, como todos sabemos. Los poderes del Estado tienen que mejorar su comunicación, no se está trabajando como lo dice la Constitución de la República, no hay una buena planificación a largo plazo en el país, los ministerios son deficientes en su ejecución, así que esperemos que todos estos temas que estoy comentando sean tocados ya por el nuevo gobierno y ojalá que el nuevo gobierno, después que salgamos de esta pandemia, pues pueda accionar en este sentido. Aquí vemos algunos puntos importantes, como por ejemplo el PIB, que es el Producto Interno Bruto del país. En el año 2000, hace 20 años, estaba en 0.6%, después subió a 12% en el 2007, en el 2009 bajó a 1.2%, ¿se acuerdan que hubo una crisis internacional? Y en el 2011 subió otra vez a 11.3%,
Ya en el 2019 hemos tenido un bajón porque veníamos en años anteriores creciendo a un 6%, 5%. Y ya en el 2020, con esta pandemia, todos los analistas están coincidiendo en que el Producto Interno del país, todo lo que produce el país, puede estar en un negativo. Primera vez en la historia que Panamá va a tener, en los últimos 30 años por lo menos, que va a tener un PIB negativo, pero es uno de los menores de Latinoamérica. O sea, todos los demás países de América Latina van a tener decrecimientos mucho mayores al 2%, algunos al 5%, 4%, 6 y 7% también. Y el otro tema que hay que ponerle mucho cuidado desde el punto de vista económico y social es el desempleo. El desempleo, bueno, estuvo en el año 2000, hace 20 años, en el 14.7%, luego ya se fue reduciendo poco a poco al 6.4%, 6.6 en el 2009, 4.5 en el 2011, que fue el mejor momento, y ya entonces fue creciendo en los últimos años hasta estar al 7.1% el año pasado, y se espera que este año esté al 14%, o sea, duplicar el desempleo. Claro que recuerden que ahora mismo hay un desempleo muy alto porque temporalmente se suspendieron los contratos de trabajo durante la pandemia esta, así que cuando se regresa a laborar, entonces el desempleo debe otra vez bajar de una manera bastante rápida, ¿no? Debe bajar rápidamente, esperamos. Esto quería presentárselo para que ustedes vean cuáles son los sectores que más aportan a la economía en Panamá. Y fíjense, esto es del 2018. El 20% de la economía era la construcción. En ese momento ha ido reduciéndose, pero todavía hay construcción en Panamá. El comercio, tanto al por menor como al por mayor, representan un 18.6% de la economía. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, un 12%. Esto está en orden de mayor a menor. Los bancos, la intermediación financiera, seguros, estamos en un 6%. En este tema de transporte y almacenamiento está el Canal de Panamá, los puertos, la logística, ¿no? La industria manufacturera tiene un 5.9%, los hoteles y restaurantes un 3.8%, que hoy en día es mucho menos, porque este es un sector que sí ha estado muy, muy golpeado desde hace algunos años y ahora con el COVID completamente cerrado. Como les decía, la explotación de minas y canteras en Panamá va a crecer, ahora está en 1.9%, pero va a ir creciendo dentro de la economía panameña. La agricultura, la ganadería, somos muy bajos para un país que tiene tantas tierras, que tiene tanta agua. Realmente la agricultura y la ganadería debiera representar mucho más de la economía panameña. Y bueno, la electricidad, gas y agua, que son servicios públicos, representan el 1.8% de la economía de Panamá. Este es el orden de cómo son de importantes cada uno de los sectores económicos del país. Y también acá este dato es muy importante e interesante. En Panamá hay 1.9 millones de personas ocupadas. O sea, toda la gente que está trabajando. Son 1.9 millones de personas. Y es importante que sepan que de esos 1.9 millones, 873.000 son de la empresa privada. 592.000 están registrados como en cuenta propia. O sea, que no son trabajadores ni del gobierno ni de la empresa privada, sino son independientes. El gobierno emplea 293.000 personas. Y es importante que veamos estas cifras porque hoy en día pensamos que hay mucha más gente desempleada, pero realmente son tal vez un poco menos de lo que estamos pensando, porque, por ejemplo, toda esta gente del gobierno están recibiendo su salario, 293.000 personas. En el comercio, que son 349.000, todos los que trabajan en supermercados, los que trabajan en farmacias y en ciertos negocios están trabajando también. Aquí fíjense que es importante el comercio al por menor. Son 272.000 personas que trabajan en el comercio al por menor. En la agricultura, 276.000 personas. Estas personas también están trabajando actualmente porque producen alimentos y están trabajando. O sea que fíjense que hay una gran cantidad de personas, gracias a Dios, que están pudiendo trabajar. En cambio, en la construcción son 172.000 personas que están parados. Ahora mismo no están trabajando, pero va a ser uno de los primeros sectores que se va a anunciar que se deben abrir para finales de este mes de mayo o para junio, si Dios quiere. La industria manufacturera, todo lo que son fábricas, emplean 144.000 personas. Los que son fábricas de alimentos están trabajando, están en sus puestos de trabajo. Otras fabricaciones que son productos
que no son tan importantes en estos momentos, pues están cerrados, ¿no? El transporte y almacenamiento sí está abierto, por lo menos transporte y logística. Toda la parte de logística está abierta, son 144.000 personas. La administración pública y defensa son 117.000 personas que están trabajando. El tema educativo son 105.000 personas en Panamá que están trabajando también en estos momentos a control remoto o de forma remota, pero están trabajando. Ya los hoteles y restaurantes sí no están trabajando, son 100.000 personas, 100.000 personas. Los temas de salud son 91.000 personas que sí están trabajando actualmente. Por eso me llamó la atención y era importante mencionarles esto, porque ustedes vean que realmente hay mucha gente todavía que está trabajando y está produciendo y está ganando su salario, ¿no? Y bueno, el servicio doméstico son 88.000 personas en Panamá que también están trabajando la gran mayoría. Así que bueno, seguimos con el tema de la realidad económica de Panamá. Hay temas que vamos a tener que mejorar muchísimo y creo que las lecciones aprendidas con esta pandemia son varias. Una de ellas es el ahorro. No hay una cultura de ahorro en Panamá y por eso es que algunas personas tienen más problemas hoy en día, porque al no tener ahorros y al haberse cortado el trabajo, haberse cortado la empresa, no tienen cómo vivir y por eso es que el Estado entonces apoyó con estos vales alimenticios, con estas canastas de comida a personas que hayan perdido su trabajo durante esta pandemia. Así que el gobierno creo que está haciendo un buen trabajo en estos momentos al reaccionar de estas maneras para apoyar a la población más necesitada en esta pandemia, ¿no? Luego tenemos que tanto el gobierno como las personas y las empresas tienen un nivel de endeudamiento elevado en Panamá. Esta es una realidad, nosotros lo vivimos en la banca, por ejemplo en Capital Bank nosotros decidimos no dar préstamos, o sea, no estamos muy en el consumo, casualmente por esta situación, somos un banco más comercial porque podemos controlar más, visitar más, conocer más la situación de las empresas que el tema de las personas y su endeudamiento, ¿no? El gobierno también va a endeudarse más este año. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso, de lo que está endeudándose el gobierno, pero es un mal necesario en estos momentos. Los ingresos del Estado se han reducido, ya que hay menos impuestos. El impuesto del ITBMS, por ejemplo, es un impuesto que ha bajado muchísimo en estos 2 meses, porque la gente no puede comprar y por lo tanto no se genera este impuesto. Y también el tema del seguro social se ha reducido, ¿no? Así que bueno, también la economía panameña, es importante que sepamos, ha dependido en cierta forma o en un cierto porcentaje de los grandes proyectos de infraestructura que el gobierno ha hecho en los últimos años, de la expansión del Canal de Panamá, el metro, las carreteras a nivel nacional, el puerto de crucero que se va a terminar ya próximamente, esperamos, para este año, y el centro de convenciones, así como muchísimas otras, la ciudad hospitalaria, que no se ha terminado, y otros grandes proyectos. Todo eso ha hecho que la economía en los últimos años se vaya moviendo y el gobierno es responsable por eso. Así que en el futuro hay que tratar de que la empresa privada pueda ir invirtiendo en proyectos importantes y también el gobierno está impulsando lo que se conocen como acuerdos públicos-privados. Esto es APP, que no son las apps de tecnología, sino que son acuerdos con el gobierno, donde si alguien está interesado en hacer una infraestructura importante para el país, la puede hacer en sociedad, básicamente con el gobierno, y esto se llama acuerdos públicos-privados. Hay una nueva ley que establece este tipo de acuerdos, este tipo de sociedades entre la empresa privada y el gobierno. Ahí también hay oportunidades de negocio a futuro, ¿no? Y es muy importante también que sepan que la banca en estos momentos se encuentra muy fortalecida. Nos agarró el COVID con una gran liquidez, una alta liquidez. Por ejemplo, la ley establece que debemos tener un 30% de liquidez, según un índice que se toma en cuenta, y los bancos, la mayoría, por lo menos en el caso de Capital Bank y otros, sabemos que estábamos en alrededor de 50% de liquidez. O sea, teníamos mucho efectivo, mucho cash, y esto es porque en Panamá no hay un banco central que pueda apoyar a los bancos en un momento determinado. Por lo tanto, siempre los bancos panameños hemos tenido muchísima liquidez y una muy buena capitalización. También, bueno, ya entrando un poquito más en esta realidad del COVID, los negocios de comercio exterior y logística se encuentran trabajando y están teniendo sus ingresos y están trabajando de manera aceptable. Los negocios relacionados con alimentación, los supermercados, los restaurantes a domicilio, están teniendo trabajo y están produciendo. Todos los bancos estamos trabajando, las compañías de seguro estamos trabajando, todas las empresas relacionadas con medicamentos están funcionando de una manera limitada, pero
se está trabajando y se mantienen los puestos de trabajo. Los negocios de comercio al por mayor, los comercios al por menor, la construcción sí están cerrados, la gran mayoría de ellos, pero ya se espera que a partir de esta semana se vayan informando nuevas aperturas durante el mes de mayo al finales y en junio, como por ejemplo la semana pasada anunciaron que las ferreterías ya podían hacer ventas a domicilio. Entonces, esta va a ser una tendencia que vamos a ir escuchando, gracias a Dios, en las próximas semanas, y creo que hoy y ya esta semana se van a estar haciendo anuncios de este tipo, ¿no? De qué comercios se van a estar abriendo, cuándo se van a estar abriendo y qué medidas de sanidad se tienen que ir tomando. Por el lado de Copa y de Tocumen, sí, ahí sí les digo que pensamos que va a ser lo último que se va a estar abriendo, mientras que los demás países no estén controlando su situación de la pandemia, como Brasil, como México, el propio Estados Unidos. Panamá no va a poder abrir el aeropuerto y Copa no va a poder hacer viajes regulares, por lo menos que gente entre a Panamá. De repente abren el aeropuerto para que la gente haga su conexión, pero entrar a Panamá, mientras que hay países que no han controlado la pandemia, sería muy preocupante y sería hasta una irresponsabilidad poder abrir Tocumen y que entre gente a Panamá contagiando a los panameños cuando en Panamá se está tratando de controlar la situación. Así que el tema de aerolíneas y Tocumen va a ser uno de los puntos que serán para el final, espero yo y creo yo, que el gobierno va a abrir, ¿no? Hay miles de trabajadores ahora mismo que están suspendidos en sus puestos de trabajo. Exactamente la cifra es 170.562. Uno podría haber pensado que eran más personas, pero no, son 170.500 personas que están suspendidas por 10.500 empresas. O sea que 10.500 empresas ya fueron al Ministerio de Trabajo y dijeron que iban a suspender sus contratos de trabajo con sus colaboradores y eso suma 170.000 colaboradores. Los bancos, tengo que decirles la realidad, durante esta pandemia, mientras que estemos con los comercios cerrados y las personas tengan sus trabajos suspendidos, no vamos a estar muy agresivos, por supuesto, muy activos en el tema del otorgamiento de préstamos hasta que la situación de las personas y de las empresas se mejore. Y ahora voy a explicar un poquito más el tema bancario, ¿no? Y es bien importante que todos sepamos que el gobierno nacional se ha movido de una manera bastante rápida y efectiva y ha logrado conseguir fondos para el país. Esto es bien importante. Ya el gobierno emitió desde el primer día de la pandemia 2.500 millones de dólares que van a entrar al país en bonos. 500 millones de dólares ya consiguió un préstamo del Fondo Monetario Internacional, 515 millones del Banco Mundial, 300 millones del BID, especialmente para invertir 150 millones de dólares en las pequeñas empresas del país y 150 millones de dólares en el agro. Esto va a ser manejado por los bancos, pero el gobierno se ha preocupado de tener estos 300 millones de dólares disponibles lo antes posible para que sea inyectado a la economía cuando ya empiecen a abrir estas pequeñas empresas. Y los primeros 1.000 millones de dólares que ustedes ven aquí, los 500 millones del Fondo Monetario y los 500 millones del Banco Mundial, estos 1.000 millones van a ser dados al Banco Nacional de Panamá para que a su vez sean presentados a los bancos para inyectarles liquidez en caso tal de que sea necesario. Aquí ya sumamos, imagínense, son 3.500, casi 4.000 millones de dólares que el gobierno ya consiguió. Y también está la posibilidad del uso del Fondo de Ahorro de Panamá, del cual soy director, soy miembro de la Junta Directiva desde hace unos pocos meses. Y el Fondo de Ahorro de Panamá es el último recurso que el gobierno quiere utilizar porque son los ahorros de todos los panameños, son los ahorros del país. Y bueno, en caso tal de que se tenga que utilizar, hay 1.000 millones de dólares más adicionales que el gobierno puede jalar. Así que vemos cómo el gobierno ya tiene, de una manera relativamente rápida, 5.000 millones de dólares para inyectarlo en la economía y para los gastos que sean necesarios para esta pandemia. Así que esa es la buena noticia. Creo que el gobierno es uno de los primeros que se movió en este sentido y de los gobiernos de América Latina que mejor se han movido para conseguir fondos y apoyar esta situación. Del tema del COVID, tenemos que decir que la desaceleración económica de Panamá no empezó con el COVID. Ya veníamos unos años con una desaceleración económica, pero bueno, el tema del COVID, por supuesto, ha
enfatizado mucho más este desaceleramiento. Ya veníamos con problemas en los edificios de oficinas, con residencias de alto nivel, la zona libre de Colón, los hoteles, el turismo y algo del comercio al por menor se venía afectando. Pero bueno, ahora, gracias al COVID, pues esta situación se ha empeorado un poco más en Panamá, así que tenemos que esperar que salgamos de ella para que otra vez vuelva la reactivación económica de estos sectores, que seguramente se van a mejorar una vez que salgamos de la pandemia. ¿Cuándo y cómo saldremos del COVID? Bueno, el COVID es importante que sepamos que no se va a ir. El COVID va a quedarse para el resto de nuestras vidas porque es una enfermedad que va a ser como una gripe o va a ser como cualquier otra enfermedad que conocemos. El problema es que no se tiene la cura en estos momentos, que no se tiene la vacuna y por eso es la gran importancia que ha tomado a nivel mundial. Pero una vez que se tenga la vacuna, casualmente hoy recibí información de Alemania, de Israel, de Estados Unidos, de laboratorios que están trabajando ya en la vacuna. De hace un par de meses ya se ha hablado de empresas de estos países principalmente que están trabajando en vacunas y lo más probable es que en los próximos meses vamos a tener ya una vacuna, sin duda alguna, para el 2021 se va a tener y puede ser que para finales de este año también se tenga ya la vacuna. Mientras tanto, se tiene que evitar y se tiene que controlar esta pandemia. Y yo creo que tenemos que felicitar a la ministra de Salud y al gobierno por la forma en que han trabajado este tema. Hemos estado en marzo y en abril en una cuarentena total, muy controlada, pero esta cuarentena nos ha servido para aprender cómo es el virus, cómo se contagia, cómo se emite, cómo se puede evitar también. O sea que ahora que se abra un poco más la economía, se abran un poco más los negocios, ya nosotros, cada uno de nosotros sabe lo que es el virus, sabe cómo se contagia y sabe cómo se puede evitar. Ya es responsabilidad nuestra entonces que cada uno cuando llegue a su casa, a su trabajo, tome las medidas para que no se contagie de esta enfermedad. Igual para mediados y finales de mayo se iniciará la reapertura de algunos negocios por fases. Ya hoy se estarán anunciando, mañana se van a estar anunciando qué negocios son los que se van a ir abriendo. En junio, julio y agosto se ampliarán los negocios que puedan funcionar con restricciones y ya de septiembre a diciembre pensamos que todos los negocios deben estar funcionando siempre y cuando no se reactive la pandemia. Esto es bien importante. Ya el Ministerio de Salud lo ha dicho, cada vez que se van a abrir negocios nuevos, es con la condición de ir analizándolos y no pueden haber mayores afectados, mayores contagiados en las próximas semanas, porque si no, entonces vamos a echar para atrás. Los bancos, en el caso de los bancos, estamos apoyando a los clientes, adaptando nuestros planes, los planes de pago de los clientes a la realidad. O sea, aquí el punto medular, y ahora vamos a entrar en el tema bancario, es que los bancos queremos ser realistas con nuestros clientes. El que perdió su trabajo, el que cerró su empresa, no puede pagar sencillamente y nosotros le haremos planes de pago acordes con el esquema de apertura de su negocio, pero ahora lo vamos a ver en más detalle. Igualmente vemos que hay una gran solidaridad que nunca habíamos visto antes en negocios y personas apoyándonos en Panamá y en el mundo entero. Lo que sí no van a ver en los próximos meses son conciertos, cines, aglomeraciones de personas, a menos de que tengan muchísimas restricciones. Los viajes al extranjero de Panamá y viceversa, ya como les dije, yo no creo que de aquí a muchos meses o varios meses no se van a poder hacer hasta que no esté controlada la pandemia en otros países que no la han controlado. Todo va a depender del comportamiento de nosotros, de los ciudadanos, de cómo manejemos la situación. Y hasta que no se tenga la vacuna, van a haber restricciones y vamos a tener que vivir con una nueva normalidad, como se ha dicho, porque sin la vacuna realmente es muy peligroso esta pandemia, ¿no? Porque no hay cura. Las medidas bancarias por el COVID-19. Primero, la Superintendencia de Bancos está totalmente comprometida con la población y por eso emitió un acuerdo bancario, el 2020, donde los bancos siempre hemos podido extender préstamos, reestructurar préstamos y ahora se creó la modalidad de modificación de crédito. Esto es algo especial que la Superintendencia de Bancos ha creado para cubrir esta pandemia. El término, si les utilizan el término en los bancos de modificación, ese es el nuevo término temporal para los acuerdos que se tienen que hacer entre los clientes y los bancos. La modificación ya no es
ni extensión, ni estructuración, ni refinanciamiento, sino modificación. Ese es el término que se debe usar ahora por parte de los clientes y los bancos, teniendo en cuenta siempre que los bancos y el regulador primero ponemos los intereses de los depositantes, que son los dueños del 75% de los fondos que tenemos en los bancos. Entonces, tenemos dos tipos de préstamos, los de personas y los de empresas. El tema de personas, por 90 días se habían extendido de manera automática, y el tema de empresas hasta junio, julio, estamos hablando, el tema de empresas pues se iba a ver siempre caso por caso. El acuerdo que ustedes vieron que firmó la Asociación Bancaria en la Presidencia de la República es un acuerdo entre los bancos, es un acuerdo, vamos a llamarlo de caballeros, no es una ley, de damas y caballeros, la presidenta es una dama, pero esto significa que los bancos nos vamos a adaptar de aquí a diciembre. Si la pandemia siguiera, si una empresa queda cerrada de aquí a diciembre, hasta diciembre será la moratoria. Si una empresa abre ya en el mes de mayo, en el mes de junio, en el mes de julio, entonces ya debe empezar a pagar de acuerdo a la realidad de su empresa. Esto es bien importante, que sean muy sinceros, que sean muy francos cuando van a hablar con sus banqueros y le manifiesten y le demuestren la realidad de su empresa, porque tenemos que ajustarnos a esa realidad. No puede ser que una empresa esté cerrada y le vamos a exigir que hagan pagos cuando la empresa no tiene ningún tipo de ingreso. Igualmente a los trabajadores no le podemos pedir que hagan su pago de hipoteca o de auto si no tienen trabajo y no tienen ingreso. Así que creo que la palabra que se debe utilizar claramente es que tenemos que ser realistas en estas relaciones bancarias hoy en día y en los próximos meses, de aquí a diciembre. Ya quedó establecido. Tenemos que ser realistas. Tengo ingresos, puedo pagar. No tengo ingresos, no puedo pagar, y debo hablar con mi banco para llegar a un acuerdo de pago de acuerdo a mi realidad. ¿Ok? Bueno, básicamente estos son los temas bancarios. El gobierno, como les dije, está preparando fondos para inyectar liquidez. Hay algunas personas que se han preocupado y dicen, bueno, pero si los bancos no van a recibir dinero por estos meses, ¿qué va a pasar? Bueno, lo primero que les comenté fue que todos los bancos, creo yo, la mayoría estábamos muy líquidos a la hora de empezar esta pandemia. Teníamos muchos fondos líquidos, o sea, en efectivo, puestos en bancos, que así es como trabajamos. Los bancos por obligación tenemos que tener efectivo en bancos, ya sea locales e internacionales, y esta pandemia, gracias a Dios, nos agarró con un porcentaje de liquidez altísimo a todos los bancos. O sea, que tenemos reservas de efectivo para los próximos meses sin ningún problema, y adicionalmente el gobierno ya dispuso que $1.000 millones se van a dar al Banco Nacional para inyectar a los bancos en caso tal de necesidad. La decisión de la apertura por fases, y esto lo vamos a saber ya en estos días oficialmente. Estas son ideas que hemos tomado de otros países y conversando con ministros de Estado, con personas que están en el medio, de que, bueno, primero la apertura se dará dependiendo de la importancia del negocio para la población, para la comunidad. Si es más o menos importante, dependiendo de cuál es el riesgo de contagio también para la comunidad. Si es más contagioso o menos contagioso, o más peligroso el contagio, entonces se abrirán después y otros antes. Van a definirse claramente los protocolos que hoy ya se enviaron. Hoy el Ministerio de Salud envió protocolos y las precauciones y buenas prácticas para toda la población. Hoy lo hizo ya el Ministerio de Salud. Y bueno, primero se abrirán los negocios más importantes para la población, pero de menos riesgo de contagio. Y los de mayor riesgo tendrán más protocolos de sanidad. Y luego los negocios más básicos, menos básicos, perdón, para la población. Aquí tienen algunos ejemplos. Por ejemplo, la importancia alta, ya los que están abiertos: salud, alimentación, agricultura, supermercados, restaurantes a domicilio. El tema de educación es un tema que se está discutiendo mucho. Hoy día ya están la mayoría de las escuelas privadas en línea, y las escuelas públicas van a empezar un programa de radio y televisión. Van a haber anuncios por todas partes de este tipo por radio y televisión. Así que el tema educativo, la industria educativa, ¿cuándo va a empezar físicamente nuevamente? Eso sí no se sabe todavía, pero será comunicado más adelante, y se va a tratar de hacer la mayor cantidad en línea, porque los niños sí son, primero, grandes cantidades de niños. Ellos no se nota cuando tienen la enfermedad, en este caso el coronavirus, pero sí son portadores. Entonces,
El gobierno va a tratar por todos los medios de evitar que haya aglomeraciones de niños en las escuelas y en otro tipo de actividades. Las industrias esenciales como alimentación son básicas y están abiertas. Los temas de seguridad, los bancos, la energía, telecomunicaciones, empresas tecnológicas que dan servicio de soporte y logística son de importancia alta. La importancia media, que ahora son los que van a comenzar a anunciar el gobierno, son el comercio. Primero los de productos de primera necesidad. Ya, como les dije, las ferreterías pueden vender a domicilio. La construcción, ya tengo entendido que va a ser una de las primeras industrias que se va a abrir, si no es a finales de mayo, a principios de junio. Lo deben estar informando en cualquier momento. Las inmobiliarias, las empresas de mantenimiento, la minería, que cerraron la mina, ahora van a abrir la mina, creo también muy pronto. Y las industrias no esenciales son de importancia media. Y las demás baja importancia, esto lo he tomado de otros países y también de conversaciones en Panamá, serían la automotriz, el legal, aviación, hotelería, turismo, entretenimiento y deportes, ¿no? Así que como ustedes ven aquí, el tema de la aviación, hotelería y turismo son industrias que van a demorarse un poco más de tiempo en iniciar nuevamente su trabajo, ¿no? Las medidas mientras no se apliquen una vacuna, ya las conocemos todas, evitar los grupos, el toque de queda va a seguir parcialmente, puede ser que sea, ya no va a ser 24 horas, pero sí parcialmente, en las noches principalmente, lavado profundo de las manos, las mascarillas, pruebas de temperatura, lenguaje bucal. No se habla mucho de esto, pero yo he hablado con 3 personas que pasaron, fueron positivas del coronavirus y pasaron, gracias a Dios, a estar negativos. Y todos me dijeron que el tema del enjuague bucal fue muy importante para ellos y de una manera muy económica. Agua tibia, sal y limón. Y los 3 me dijeron exactamente lo mismo y los 3 salieron del coronavirus rápidamente. Así que bueno, ya ustedes conocen estas medidas. ¿Qué esperamos ya para el 2021? Bueno, se estará aplicando ya una vacuna. Si Dios quiere, todos los pronósticos indican que para el 2021 alguno de estos países que ya está trabajando en ella la va a tener lista. O sea que ya el 2021 debe haber un ambiente mucho más tranquilo y de trabajo a nivel mundial. La reactivación del comercio mundial, el comercio local. Va a haber, eso sí, las plataformas digitales llegaron para quedarse. Este tipo de reuniones digitales también las vamos a ver más a menudo que antes del COVID. Entonces podemos decir que va a haber un antes del COVID y un después del COVID en muchos temas. Y este tema digital y de reuniones digitales es uno de ellos que antes podíamos haberlo hecho, pero no lo hacíamos. Ahora por obligación lo estamos haciendo durante el COVID y ya después vamos a seguir más adelante. Preveemos que van a haber fusiones y adquisiciones de diferentes tipos de empresas. Después de esta pandemia del COVID, habrá un gran apoyo de las personas y empresas al consumo de productos y servicios locales. Ya a nivel mundial está empezando el tema de que la gente apoye los productos y servicios locales. Los bancos vamos a reactivar mucho más el tema de los préstamos, ya sea personas o empresas. Se activarán proyectos importantes del gobierno. Ahora mismo el gobierno está pasando por una situación difícil de liquidez, porque toda la liquidez la está inyectando para solventar este tema del COVID, la está inyectando para los bancos en caso de necesidad. Así que este año no van a tener muchos fondos para muchos proyectos del gobierno, aunque ni siquiera para el último trimestre del año. Muchos países se van a concentrar en la producción también local y proteger sus industrias. Esto ya es una tendencia que está viniendo y esa es una oportunidad de negocio para los panameños de pensar en qué tipo de industria, qué tipo de producto se puede producir en Panamá que sea de primera necesidad y que los gobiernos no van a estar interesados en traer de afuera. Y bueno, la responsabilidad social también es muy importante, que los que más tenemos, gracias a Dios, apoyemos a los más necesitados, porque de esa manera es la única forma que no haya problemas sociales en un país. Entonces, con este aprendizaje, seguramente la responsabilidad social, que ya es un movimiento mundial, ya es un movimiento que hay en Panamá, debe fortalecerse en los próximos años, ¿no? Y bueno, ya algunas recomendaciones para el futuro. El Estado debe ser un facilitador para las inversiones. En Panamá, este gobierno se nombró ya un ministro consejero para efectivamente motivar las inversiones. Estaba haciendo su buen trabajo, ahora está en otros temas, pero tengo entendido que este ministro está moviendo mucho el tema para facilitar las inversiones en Panamá. Debe disminuirse la burocracia del Estado. La digitalización de los procesos del Estado debe ser un hecho, que sé que el gobierno está trabajando en eso.
se debe crear un sistema de gobernanza corporativa. En Panamá realmente no hay un gobierno corporativo a nivel del gobierno y de muchas empresas. La banca sí lo tiene y es sencillamente un sistema de trabajo donde se sabe que el presidente, cuáles son sus funciones, los ministros y cuál es la interacción que tiene con los demás órganos del Estado, que estamos viendo que hay confusión en ese tema. Se debe revisar y mejorar el sistema de carrera administrativa de los empleados públicos, se deben crear más negocios en el país aprovechando las ventajas competitivas que hablamos desde un principio en Panamá. Debe crearse una cultura basada en la productividad. Eso es algo que el gobierno sé que está viendo el tema, pero como ustedes saben, el Código de Trabajo impide que se trabaje a través de la productividad. Es muy cerrado y esperemos que se pueda abrir ese tema para que seamos más productivos en el país. Debe motivarse y enseñarse el emprendimiento a todos los niveles del país. Nuestro sistema educativo está hecho actualmente para que la gente salga de la escuela a pedir trabajo o sale de la universidad a pedir trabajo. Queremos crear entonces una cultura de emprendimiento a nivel nacional para que la gente se atreva a emprender y después de esta pandemia alguna gente va a perder su trabajo y van a tener que emprender, algunos negocios van a tener que darle la vuelta completamente y van a tener que hacer nuevos emprendimientos. Así que el emprendimiento es otro tema importante para el país. Igualmente, no deben fomentarse tanto clientelismo y subsidios para la población, sino que deben ser temporales, no de manera permanente. Se deben crear políticas públicas a mediano y largo plazo para que se desarrolle la educación, la salud, entre otros servicios sociales. Debe hacerse una planificación a largo plazo. Aquí cada gobierno que entra planifica para 5 años y a veces ni siquiera planifica. Entonces es importante, imagínense ustedes lo que estoy poniendo aquí, 50 años, que no es una locura. Singapur lo hace, Suiza lo hace, Holanda lo hace, Suecia lo hace, los países más avanzados hoy en día lo están haciendo, Israel también lo está haciendo y se puede hacer. Debe haber total transparencia en todos los temas, en el manejo de las finanzas del país, identificar las oportunidades de negocio del futuro. Yo me acuerdo, yo estuve en Singapur hace muchos años y la biotecnología era algo que no existía mucho y ya en Singapur a los niños le estaban enseñando sobre biotecnología para prepararlos para el futuro. Igualmente la construcción debe continuar de una manera planificada, primero saliendo de los inventarios que se tienen de oficinas, que se tienen de viviendas de primer nivel, para entonces seguir el crecimiento. Se debe revisar el sistema laboral, que es muy importante, que sea más flexible y se base en la productividad. Panamá ha perdido muchas inversiones frente a Costa Rica y otros países por no ser competitivos ni productivos en el sector laboral. No sé si ustedes vieron, hace 2 o 3 semanas anunció Amazon que iba a crear 2.000 empleos nuevos en Costa Rica y esto es básicamente por la flexibilidad laboral y la educación de las personas. El sistema educativo es vital que se debe arreglar en nuestro país. Se debe simplificar el sistema tributario, se deben impulsar diferentes sectores que ya los mencioné, la agricultura, la agroindustria, la industria de ensamblaje y de mano de obra no intensiva, el turismo, darle la vuelta completa a las zonas libres y los temas logísticos. Son temas importantes que todavía hay muchas oportunidades de negocio en esos sectores y nosotros lo estamos viendo en la banca. Se deben impulsar diferentes sectores a largo plazo, los que les mencioné son a más corto plazo, y a largo plazo el tema de la investigación y desarrollo. En Panamá no hay investigación y desarrollo, y el tema de la tecnología, que nuestros jóvenes empiecen a pensar en investigar y en trabajar en tecnología es importante para el futuro. Ya lo vimos, ya lo estamos viviendo hoy en día, la tecnología que es vital para comunicarnos y para trabajar. Se debe implementar un plan de becas para que nuestros estudiantes asistan a las mejores universidades del mundo y regresen para implementar sus conocimientos. Y bueno, ya para finalizar, las lecciones aprendidas de este COVID. Primero, que todos somos iguales como seres humanos, a todos nos afectó esta enfermedad, no importa distinción de raza, religión, sexo, clase social, capacidad económica o partido político. La unidad familiar y las buenas relaciones entre los miembros de la familia es lo más importante. Se debe fomentar el ahorro, tanto a nivel de las personas, las empresas, y Panamá como país, el fondo de ahorro, que como les digo, ahora estoy en la junta directiva, debe ser alimentado todos los años para que cuando venga la próxima situación difícil, porque van a venir las situaciones difíciles, han venido durante toda la historia, han habido situaciones difíciles en el mundo y en todos los países, así que va a venir otro problema dentro de 7 años, dentro de 10 años, ojalá sea lo más largo posible, pero van a venir situaciones difíciles y el país tiene que estar preparado con un buen fondo de ahorro, como lo han hecho otros países. El trabajo es importante, pero no lo es todo. Definitivamente la familia,
los amigos y las relaciones son importantes. Se puede realizar mucho trabajo a distancia por teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse también. Hace poco se pasó una ley en Panamá que regula el teletrabajo y se va a utilizar más que antes. Se harán más compras en línea, también las compras en línea. Van a afectar un poco las tiendas físicas, pero bueno, va a aumentar el negocio de las tiendas en línea y de las entregas a domicilio. La digitalización y las reuniones por videoconferencia llegaron para quedarse. La verdad es que es un sistema bastante ágil, eficiente y muy práctico. No hay tráfico, no hay que manejar y te puedes reunir con las personas que tú desees. La solidaridad entre los países, las empresas y las personas es sumamente importante, se ha demostrado en esta pandemia. Ojalá que no se nos olvide que tenemos que seguir siendo solidarios después de esta pandemia. La economía mundial está interconectada y ningún país debe estar aislado. Y por último, pero no menos importante, siempre debemos mantener la fe en nuestro Creador, en nosotros mismos y en el prójimo. Así que debemos aspirar a tener un país sin corrupción, transparente, moderno, con una población educada que aproveche su situación geográfica para seguir creciendo como el mejor centro logístico, servicios internacionales de la región, y en el que se pueda vivir y hacer negocios con todas las garantías de una verdadera democracia, con justicia, respeto a los derechos humanos. Así que con esto terminamos y el mensaje es que hay muchas oportunidades todavía. Este COVID, por favor, no tienen que entrar en pánico, no hay que estar preocupados. A largo plazo, esto es algo que ya va a pasar hoy, que se están anunciando medidas para ir levantando algunas industrias. En las próximas semanas se va a ir levantando. Lo único que se va a necesitar es la disciplina y el orden de todos los panameños para que no regresemos a un alto contagio del coronavirus. Así que con estos mensajes quería dejárselos bien claro de que el país está andando, el país va a seguir andando. Tenemos muchas industrias diferentes, a diferencia de otros países que solo dependen de 2 o 3 industrias. Panamá tiene muchos más recursos y muchas más oportunidades de negocios a futuro, ¿no? Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta, la verdad no sé cómo funciona esto, pero trataríamos de contestarlas. No sé si alguien está tratando de decir algo. Aquí está el chat, sí. Ok. Muchas gracias. Aquí estoy viendo ya las preguntas. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Cómo? Sí, sí. La presentación, muy buena presentación. Gracias por la presentación. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se desbloquea? Pero bueno, pueden preguntar por el chat. Aquí está Raúl. Raúl preguntando sobre si hay algún requerimiento o recomendación de la banca multilateral en lo que respecta a impulsar el gobierno corporativo en las empresas familiares. Bueno, todavía no tenemos conocimiento de eso, pero el tema del gobierno corporativo en las empresas familiares es importante y bueno, si podemos recomendarlo con mucho gusto, lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué pasa con Zona Libre? Me preguntan. Bueno, Zona Libre, como les digo, el modelo de Zona Libre de comprar en China para vender en Latinoamérica está un poco desgastado. Entonces lo que hay que ver es cómo se utiliza la infraestructura de Zona Libre para otro tipo de negocios, como por ejemplo industria liviana, que se pueda ensamblar en Panamá o que se pueda representar directamente a las fábricas a través de comisiones. Pero buscar la forma creativa de que China, por ejemplo, está muy interesado en el negocio en Panamá, está muy interesado en establecer en Panamá operaciones para de aquí tener un centro y operar para toda América Latina. Esos contactos con China son importantes y la zona libre de Colón tiene que reinventarse, como les digo. Hay empresas que están trabajando en zona libre, que están trabajando bien, porque han encontrado nichos, han encontrado productos, han encontrado mercados importantes y yo sí creo que la zona libre no va a ser tan rápido, pero sí en los próximos
2 años debemos ver una mejoría importante en la zona libre, siempre y cuando busquemos negocios y nichos y socios adecuados para promover la zona libre de Colón. Recuérdense que tenemos también la del Panamá Pacífico, que está siendo exitoso, hay más de 160 empresas, con un modelo de ensamblaje, con un modelo de algo de fabricación y de prestación de servicios al extranjero. Así que la zona libre tiene que buscar también esas formas de dinamizar su negocio. A ver qué otra pregunta hay aquí. La banca, sí, bueno, la banca, como les digo, está bastante sólida. Y lo que queremos es ser realistas con los clientes otra vez. Tenemos mucha liquidez, tenemos buena capitalización todos los bancos, según el último informe de la Superintendencia de Bancos. Así que no tienen por qué preocuparse de falta de fondos, porque adicionalmente, tras que ya tenemos fondos, el gobierno ya tiene una línea de $1.000 millones que se la está dando al Banco Nacional de Panamá para inyectarle a los bancos si fuera necesario. Sobre la deuda, ¿es preocupante? Bueno, sí, la deuda de Panamá creció en estos meses y va a seguir creciendo ahora con esta pandemia, pero todavía estamos en índices de deuda que se pueden trabajar por Panamá en los próximos años, y tenemos un ministro que la verdad es de primera. El ministro Alexander es uno de los mejores ministros, yo podría decirlo, no solamente de la región latinoamericana, sino con la mayor experiencia y mayores conocimientos de cómo manejar la finanza de un país en muchos países del mundo, ¿no? El tema de los intereses, bueno, aquí ese tema de los intereses, es importante que la gente entienda que los bancos no podemos dejar de cobrar intereses porque no podemos dejar de pagar los intereses. Así que si nosotros pagamos interés por nuestros depósitos, que es la mayoría de los depósitos que nosotros tenemos, no podemos dejar de cobrar intereses, porque la diferencia entre lo que pagamos y lo que cobramos de intereses no es mucha. Así que el dinero es de los depositantes, la mayoría de los intereses son de los depositantes, y el banco lo que recibe es un diferencial solamente para pagar los gastos de los bancos, para pagar el personal, pagar las instalaciones, y realmente no sería factible del todo, y por eso fue que el gobierno no pasó esa ley donde los bancos no cobrábamos intereses de todo, sino que damos oportunidad para que se paguen posteriormente con arreglos de pago que sean acordes con la realidad y los ingresos tanto de las empresas como de las personas. Ok, estas son las preguntas que tenemos. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, pues se pueden comunicar conmigo directamente y con mucho gusto les resolvemos cualquier inquietud que tengan. Pero bueno, creo que el mensaje es positivo en general, y yo creo que Panamá va a salir de esta como ha salido de todas las otras problemáticas que hemos tenido, y no debemos preocuparnos, ni alertarnos, ni exagerar el tema del coronavirus, porque es algo muy temporal que ya van a estar viendo en estas semanas cómo se van a ir levantando las medidas del coronavirus. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y cualquier cosa pues estamos a sus órdenes. Saludos.